lo buscan y se pueden sentar porque luego en el mensaje iremos a esa palabra y lo leeremos juntos. Marcos capítulo 14, versículo 32, a decir otra vez. Marcos capítulo 14, versículo 32 al 42. ¿Lo tienen? Amén. ¿Sabes que toda mi vida yo he sido amante de la literatura? Desde niño, incluso ahora como adulto, yo disfruto a menudo la aventura de un buen libro. A mí me encanta leer. Y yo recuerdo que para un año, para la Navidad, yo recibí un Game Boy que mi mamá me compró. Aquellos que son de mi edad o que tienen hijos, a lo mejor saben lo que es. Los Game Boy Nintendo. Había salido en ese entonces un Game Boy de color y mi mamá me lo compró. Y yo estaba molesto de que mi mamá me había comprado el juego electrónico y no me había comprado la lista de libros que yo le había enviado a Santa. Y la realidad es que yo he sido siempre un niño un poquito raro en ese sentido. Y aunque yo disfruto leyendo todos los diferentes tipos de género de literatura, el género que más me encanta de la literatura es el género de la fantasía. Libros como 100 años de soledad, La isla del tesoro, El Hobbit o El Señor de los Anillos, La crónica de Narnia. Y a mí me gustan esos libros de fantasía. Y debido a que yo tenía un gran interés de la literatura, yo también tenía un interés en los autores de estos libros. Y yo me recuerdo cuando yo descubrí que este autor llamado C.S. Lewis, el autor del libro de los Chronicles de Narnia, era un cristiano y que tenía una notable historia de conversión al cristianismo. Él era un ateo, pero un ateo de los más peores en su tiempo. Él renegaba el cristianismo, escribía artículos, hasta lo pusieron en Time Magazine como uno de los intelectuales del tiempo, del siglo, y era un ateo terrible. Pero tuvo una conversión, un encuentro con Dios. Y eso me sorprendió. Y me acuerdo que eso me hizo apreciar más el trabajo de literatura de él. Dios te bendiga. Y yo digo esto porque C.S. Lewis escribió un libro llamado The Screwtape Letters, que eran unas cartas, y esto es fantasía, quiero hacer un disclaimer, caución, esto es fantasía, esto no es verdad, esto es un libro que él hizo de acuerdo a su imaginación. Pero dame el beneficio de la duda porque voy a ir a un lugar con esto. En este libro de fantasía, el autor relata al lector una serie de cartas entre un demonio y su jefe demonio sobre cómo destruir la fe de un nuevo creyente. Y en una de estas cartas, el demonio principal, que se llama Screwtape, le escribe a su jefe demonio y le dice que su enemigo está derrotado, está llorando al lado de su cama de rodillas. Lo tengo, jefe. Y unos días después, el jefe le responde al pequeño demonio y le dice: "So tonto, en la mayor posición de poder de nuestro enemigo está de rodillas. Manténlo alejado de la oración". Aunque es una obra de ficción lo que acabo de contar, la verdad es esta: hay poder en la oración. La oración es esencial para la vida del creyente. Es nuestro respirar con Dios. Y hay una razón por la cual lo primero que dejamos cuando nos alejamos de Dios es nuestra vida de oración. Muéstrame una persona que está alejada de Dios. Yo te voy a mostrar una persona que no está hablando con Dios. Y orar es simplemente, si lo pongo en terminología más simple, orar es hablar con Dios. Y yo quiero establecer aquí con claridad, al contrario de lo que está de moda ahora en esta nueva era de espiritualidad, lo que es la oración verdadera. La oración no es meditación.
La oración no es la yoga. La oración no son ejercicios de respiración. La oración no es sentarte en silencio pensando de que Dios así te va a hablar. La oración no son repeticiones. La oración no son negociaciones terroristas. Señor, si tú no haces esto por mí, pues entonces yo no voy a hacer esto. No son negociaciones terroristas. O la oración no es para obtener influencia espiritual. No porque tú oras 4 horas no significa que eres más sabio o más santo que los demás. La oración simplemente examinada es hablar con Dios, honestamente y genuinamente. La verdadera oración genuina no es la que nosotros nos enseñamos. No es una oración elocuente o elaborada, de elección de vocabulario muy adornada para llenar espacios vacíos. ¿Sabes lo que más me molesta de muchos predicadores de hoy en día? Que se aprenden un vocabulario del cristianismo, se compran un diccionario de cristiano y empiezan, Padre Santo, Padre Bueno, tú creador de los cielos, Alfa y Omega, principio, y empiezan a decorar el espacio con estas palabras. Yo digo que son vocabularios para adornar el espacio. Y muchas veces se presenta un predicador y empieza a decir, gracias, gloria a Dios, aleluya, aleluya. ¿Cuántos lo quieren adorar? Y rellenan espacio, pero realmente no están hablando con Dios. O sea que una vez estaba en la escuela superior y de menudo nosotros nos acostumbrábamos a hacer algo que se llamaba prayer at the pole, oración en el poste de la escuela, donde había la bandera de los Estados Unidos. Algunos creyentes jóvenes se rodeaban alrededor del poste y así en cadena de oración orábamos. Y cada persona tenía un cierto tiempo para orar, 30 segundos antes que sonaba la campana para ir a nuestra primer clase, y le tocaba a cada persona. A mí no me gustaba mucho, le voy a decir un chisme. ¿Quieren decir un chisme? Voy a hacer un chisme. A mí no me gusta orar mucho en voz alta, es la realidad. Porque mi lenguaje de corazón es en inglés. Y no puedo tapar el cielo con la mano, es la realidad. Mi lenguaje de corazón es el inglés. Yo nací en este país, aprendí el inglés de una temprana edad, antes que el español. El español lo aprendí a los 15 a los 16 años. Así que la realidad es que mi lenguaje de corazón es el inglés. Así que cuando estoy orando en voz alta, yo tengo que en mi mente traducir todo al momento, y me cuesta, no lo voy a mentir, me cuesta, pero lo hago honestamente y genuinamente. Pues estamos en la oración del poste y me dicen, Joselito, le toca a usted hoy empezar la oración del poste. Y yo dije, qué bueno. Y empecé a orar, oré y 30 segundos, y después cada persona estaba orando, estaba orando. Pero después llegó la que estaba a mi izquierda, que se llamaba Carla. Yo bendigo a Carla donde quiera que esté. Y Carla parece que eran unos conejos de esos de Hidden Jackson, porque yo sentía que ella estaba temblando, porque quería orar, y yo sabía que ella tenía el deseo de orar. Y de momento ella le tocó el turno de Carla orar, y cuando Carla cogió la parte para orar, dice, Señor, yo te amo, Señor, yo te adoro, Padre infinito del universo, Creador de los cielos y la tierra, tu palabra dice, ¿tú sabes lo que tu palabra dice? Y yo con un ojo abierto dije, ¿qué? La realidad es que la oración verdadera es genuina. Debe ser tú. Debe ser tú derramando tu corazón en gratitud y en reflexión hacia el Creador. Tú no tienes que impresionar a Dios. Tú no tienes que impresionar a Dios con un vocabulario excelente. Tú lo que tienes que es derramar tu corazón al Creador. Yo puedo ser honesto con ustedes. Me imagino que sí. Por lo menos 3 meses ustedes me han dejado ser honesto, puedo ser honesto con ustedes. La oración suele ser nuestro último recurso. Voy a decir eso otra vez. Muchas veces como creyentes, la oración suele ser nuestro último recurso cuando vienen problemas en nuestra vida. Antes de orar,
repasamos todos los escenarios posibles en los que podemos manejar la situación nosotros, antes de decir, Señor, ¿cómo yo puedo manejar esta situación? Señor, dame la sabiduría para poder manejar esta situación. Antes de nosotros orar, recogemos a nuestra propia responsabilidad. Imagínate cómo sería nuestra vida si nuestra disposición natural a los desafíos de la vida fuera primero orar. ¿Saben? Por eso me gusta Nehemías. Si ustedes nunca han leído el libro de Nehemías, lo primero que pasa con Nehemías es que cuando le entregan la palabra de que su ciudad estaba derrotada, que se había roto la puerta, que la ciudad estaba en ruina, lo primero que hizo Nehemías no fue a contarle chisme a todos sus amistades. Lo primero que Nehemías hizo no fue a contarle chisme al rey. Lo primero que Nehemías hizo fue ir a su cuarto en angustia, orar y dile, Señor, estoy quebrantado, mi ciudad está en ruina. Señor, dame la sabiduría. ¿Cómo yo voy a poder con este dolor? Él se derramó delante de Dios, honestamente y genuinamente. Por eso yo amo a Jesús. Porque Jesús es el máximo ejemplo de cómo nosotros podemos en nuestra vida mejorar en oración. En cada momento en el ministerio de Jesús, Jesús oraba. Y hay un momento particular en la vida de Jesús que será el centro de mi mensaje hoy. Y es Jesús en el huerto de Getsemaní. En Marcos capítulo 14, yo quiero que nosotros lo leamos juntos. Marcos capítulo 14, versículo 32 al 42. Y este es el momento que Jesús está orando en el huerto de Getsemaní. Mira cómo dice la palabra de Dios. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, fueron a un lugar llamado Getsemaní. Y Jesús le dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Él les dijo, quédense aquí y vigilen. Y yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar. De ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Él decía, Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber de este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Dijo, Simón, le dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantener despierto conmigo ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más él se retiró y hizo la misma oración. Cuando volvió los encontró dormidos otra vez, porque se les cerraba los ojos de sueño. No sabían qué decirle. Y al volver por tercera vez le dijo, siguen durmiendo y descansando. Se acabó. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo de Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. He aquí viene el que me traiciona. El jardín de Getsemaní estaba cerca de un lugar donde se llama el Monte de Olivos. Ahí fue donde Jesús predicaba con frecuencia. Este no era un lugar extraño para los discípulos ni para Jesús. Era un lugar familiar donde el maestro iba con frecuencia para orar. Lucas hace referencia a este momento diciendo, Jesús salió al jardín como era de costumbre. Vemos que Jesús tenía una relación de oración frecuente. Y otro detalle interesante de este lugar, y esto para mí, recuerden, yo soy estofón, soy un nerd, I'm a geek, okay? A mí me gusta leer. Les conté al principio, me gusta leer la literatura, hacer research. Y algo que encontré interesante es que el lugar de Getsemaní literalmente significa la prensa de aceite, lugar de la prensa de aceite.
es donde se llevaban los olivos que se colectaban y se cosechaban para ser prensadas y convertidas en aceite. Es un lugar de proceso. Getsemaní es un lugar de proceso. Repiten conmigo, lugar de proceso. Y yo voy a ser honesto con ustedes hoy. Yo creo que Jesús en Getsemaní nos enseña que la oración genuina es un proceso. Como las olivas cosechadas para el molino de piedra, nuestras vidas hoy están bajo una presión constante. El trabajo, los hijos, el matrimonio, nuestros propios pensamientos, nuestra autoestima, presión. Getsemaní muestra un lugar de proceso. Y esto es algo que mi pastor me enseñó. Y si somos honestos, la realidad es que en nuestra vida hay muchos problemas que nos presentan. A veces los problemas vienen porque Dios los permite para superarlos y ser más fuerte. Yo quiero que ustedes me escuchen. Muchas veces los problemas vienen porque Dios lo permite para que tú los puedas superar y para que sea más fuerte. Eso es cierto. Segundo, muchas veces los problemas vienen porque vivimos en un mundo caído de pecado. Y a menudo nosotros nos encontramos con problemas que son mundanos, naturales. No es la culpa de Dios que alguien se decidió beberse 4 o 5 latas de alcohol, se puso en el carro, está manejando y choca con alguien. Eso no es la culpa de Dios, eso es la culpa de un mundo caído y personas que están cogiendo decisiones que causan ese problema. Pero, la mayoría de las veces, nosotros somos la causa de nuestros propios problemas. No es la culpa de que Dios ha permitido algo, no es la culpa de que vivimos en un mundo caído, es que nosotros decidimos hacer cosas que nos causan problemas. O ustedes no ven las telenovelas, que una persona hace un error y eso causa problemas después. Debemos de aprender a no dejar que la oración sea el último paso de recurso para resolver nuestros problemas, sino que se conviertan en un reflejo inmediato para conquistarlos. Cuando yo leo este pasaje en Marcos, yo veo 3 valiosas lecciones del jardín al respecto con la oración. Y esta es mi esperanza de hoy, que cuando yo les enseñe estas 3 lecciones, que primero me ministraron a mí. Yo no le estoy predicando algo que no me ministró a mi vida primero. Cuando yo le explique estas 3 lecciones, mi corazón y mi esperanza es que ustedes puedan recibirlas y hacerlas suyas. Y esta es la lección número 1. Y esto se lo repito yo creo que cada domingo. Jesús dice, no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Esto no es la primera vez que Jesús menciona esto. O ustedes se olvidaron el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Jesús con estas palabras nos muestra la integridad de Él a su devoción de ser obediente a Dios. Incluso cuando Él se enfrenta con la muerte, en este momento tan poderoso en la palabra, Jesús permanece fiel diciendo, Señor, esto me duele, me cuesta pensar que mi vida se acaba, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Yo muchas veces me he encontrado en mi propio jardín de Getsemaní diciéndole a Dios, Señor, yo quiero hacer esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Dios. Yo he orado y yo he llorado hasta que mi garganta se aprieta. ¿Una vez ustedes han llorado que su garganta se le aprieta, sus ojos están, le duele todo esto aquí por estar llorando tanto?
Yo he estado en ese momento, pidiéndole a Dios que por favor, no puede ser de esta manera, Señor. Y es como yo escucho la voz de Dios diciendo, pero yo sé mejor que tú. Yo sé lo que te conviene, José. Y yo le digo, Señor, pero no puede ser como yo quiero. No puede serlo a mi manera. Es que esto es más lógico para mí yo hacerlo. Y el Señor me dice, José, yo he sido bueno contigo, José. Sí, Señor. Yo te he fallado, José, en algo. No, Señor. Que se haga tu voluntad, Dios. Aunque me duela. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y sabes qué? Dios ha probado una y otra vez que sus caminos no son mis caminos y que sus planes son perfectos. Y yo siempre me quedaré corto cada vez que yo trato de hacer las cosas a mi manera. Nuestras oraciones no nos servirán de nada si nosotros no sabemos cómo humillarnos a la voluntad de Dios. Cuando Jesús aceptó la voluntad de Dios en Getsemaní, y esto es interesante, si ustedes escriben notas durante los sermones, escriben esto. En este momento, la oración de Getsemaní es el compromiso que Dios tiene con la cruz, que Cristo tiene con la cruz. La cruz es la culminación del compromiso de Jesús en el huerto. Voy a decir eso otra vez. La cruz es la culminación del compromiso de Jesús en el huerto. Antes que Cristo fuera crucificado en la cruz, Él se crucificó mentalmente, espiritualmente en el huerto. Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La lección número 2. Jesús le dice a sus discípulos, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. En este momento Jesús le pide a sus discípulos adormecidos que ejercen dominio propio y disciplina para orar. Jesús sabe que están cansados y Él entiende que la hora está al día. Incluso, imagínense, ellos acababan de comer una cena completa y ahora están orando, y yo me imagino si son como yo fui a la casa de Mari y César y a mí me dieron tremenda cena. A mí me dieron un salmón con yuca a la huancaína, después comí un arrocito con ay Dios mío, se me olvidó, con unos vegetales, y después me dieron los ¿cómo se dice? Ustedes saben, los alfaroles, y me hartaron de comida. Y ¿sabes qué? Después de toda esa comida, yo me senté en esa silla y yo quería dormir. Porque después de un buen plato de comida, uno quiere como darse una siestita. Pero después de comer, Jesús los lleva a orar. Y si los discípulos son como yo, me imagino que le dio sueño. Pero maestro, comimos mucho. Maestro, pero tú sabes, eso estaba bueno, maestro. Pero están dormidos. Sin embargo, Jesús ve la necesidad que aunque ellos están dormidos, aunque ellos están cansados, Él le dice a ellos que necesitan que ellos estén alerta, preparados espiritualmente en la oración por lo que va a venir. Jesús le dice, no pudiste velar conmigo solo una hora. Jesús lo que está haciendo es desafiando sus deseos para orar. Yo le voy a decir un secreto, no se lo diga a nadie. Te voy a decir un secreto, pero no se lo diga a nadie. Nadie nace siendo un guerrero de oración. Nadie aquí nace siendo un guerrero de oración. Porque la oración, como todas las cosas, requiere disciplina. Yo vi recientemente un documental de Arnold Schwarzenegger. ¿Ustedes saben quién es Arnold Schwarzenegger? El Terminator. Ajá. Ese hombre, como él disciplinó su cuerpo para hacer Mr. Olympia, Mr. Universe, y él decía que él hacía 100 push-ups y levantaba, y yo veía la disciplina de él, como él comía los huevos crudos, y yo dije, oh,
Y yo veía cómo él se levantaba a las 3 de la mañana para correr y después y él hacía tantas cosas, se disciplinaba tanto para que su cuerpo hiciera lo que él quería hacer. Nadie nace un guerrero de oración. Nadie nace ayunando y orando 40 días. La realidad es que es una disciplina espiritual. Nosotros tenemos que disciplinar nuestros cuerpos para orar. Pregúntale a mi esposa que una vez nosotros estábamos en un retiro pastoral. Le voy a hacer chisme. ¿Quieren escuchar más chisme? Estábamos en un retiro pastoral y yo sentí en mi espíritu orar porque mi pastor estaba dando una información y mientras mi pastor estaba dando una información, yo entendí que era importante yo entregarme en oración a Dios para sabiduría, para fuerza. Y en ese momento yo le dije a la pastora, y eran como las 2 de la mañana, yo le dije a la pastora, mi amor, ¿qué tal si oramos? Y ella me dijo, sí, vamos a orar. Y yo acostado en la cama, yo dije, pero ora tú primero, mi amor, ora tú primero. Y ella empezó a orar. Y ella empezó a orar y su pastor hizo, amén. José, levántate. ¿Qué pasó? Pero nosotros no íbamos a orar. Y yo dije, ay, la realidad es que nosotros tenemos que disciplinarnos en orar. Y aunque yo soy su pastor, la realidad es que yo soy humano. Y a las 2 de la mañana para meterme en un momento de adoración así entregado, el sueño fue más fuerte. La realidad es que todos hemos pasado por algo así. O será yo el único que abro mi palabra porque estoy como, no sé, quiero meterme más con Dios. Y yo digo, Señor, háblame con tu palabra. Estoy leyendo y me digo, gracias, Señor. Y uno se acuesta. ¿Soy yo el único? No. La realidad es que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y nosotros tenemos que intencionalmente hacer una disciplina para nuestra fe. Porque a mí no me da sueño cuando estoy viendo a los Yankees jugar pelota. A mí no me da sueño cuando yo quiero ver una serie de televisión jugosa. A mí no me da sueño cuando estoy con uno de mis mejores amigos comiendo y disfrutando. No me da sueño. Porque yo escojo intencionalmente dar ese tiempo para esa persona, para esa serie, para ese juego. Pero ¿qué tal la palabra de Dios? ¿Qué tal mi vida de oración? Yo le doy la atención merecida a esas cosas. Todos podemos ser mejores administradores de nuestros tiempos de oración, nuestros hábitos de oración, nuestra vida en oración general. Yo sé que nuestro espíritu anhela a Dios. Y yo creo que si yo le pido a todos aquí, ¿cuántos aman a Dios? ¿Cuántos quieren amar a Dios más? Todos ustedes van a levantar la mano. Y fíjate, esto no es la primera vez que Jesús confronta a sus discípulos con una vida de oración disciplinada. Ustedes se recuerdan cuando los discípulos fueron a tratar de orar para echar fuera un demonio y llegaron a Jesús y Jesús le dijo a ellos, este género solo sale con ayuno y oración. Ejercer una disciplina de oración genuina es esencial para el creyente. Y yo le voy a hacer una pregunta retórica. ¿Qué es una pregunta retórica? Eso significa que usted no la va a contestar en voz alta, ¿okay? Y tampoco le va a dar un codo a alguien, ¿okay? Esta es la pregunta retórica. ¿Has examinado tu vida de oración? ¿Has examinado tu vida de oración? Y esta es mi respuesta. No importa lo que ustedes me digan, oh pastor, yo estoy orando mucho. Oh pastor, no, yo tengo una necesidad. No importa cuál sea su respuesta. La realidad es que todos podemos ser mejor en nuestra vida de oración. En algo nosotros podemos mejorar cuando hablamos con Dios. Y esta es la lección número 3. Jesús le dice a sus discípulos,
siguen durmiendo, siguen descansando. En el huerto de Getsemaní hay un momento crucial, históricamente hablando, de Jesús. Este es el momento donde Jesús va a ser entregado, el momento donde Jesús va a ser traicionado. Y justamente antes que Jesús es traicionado, 400 años antes que este momento sucedía, el profeta Isaías había profetizado cómo el Hijo de Dios iba a ser traicionado. ¿Cómo iba a ser traicionado? 400 años antes que este momento sucediera, ya el profeta Isaías lo había visto en una visión. Y esto es lo que encuentro interesante de este momento. Nosotros vemos a un grupo de hombres, seguidores devotos de Jesús, perdiendo un momento profetizado porque tenían sueño, porque estaban cansados, porque no tenían discernimiento espiritual. Y ahora, yo estoy seguro en esto. Nadie me puede convencer de otro pensamiento. Yo sé que Cristo murió por mis pecados. Y yo sé que Cristo en 3 días resucitó y se levantó y venció la muerte. Yo sé que Él transformó el mundo con su amor, con su compasión, y Él prometió volver una vez para su santa iglesia. Y esa es la esperanza de Dios para la iglesia, que un día sonará la trompeta y volveremos a ver a nuestro Señor Salvador Jesucristo volver por su iglesia. Pero qué pena sería, iglesia, perder un momento tan glorioso. Cuando Cristo en gloria, cuando Cristo en su esplendor y en su majestad regrese otra vez por su preciosa iglesia. Yo no quiero perder ese momento. Yo no quiero perder el momento donde Cristo vendrá por su novia. ¿Sabe cómo yo no lo pierdo? Estando conectado en oración, entendiendo el momento, discerniendo el momento en mi vida de oración con Él. Cuando Jesús le dice en el jardín a sus discípulos, ¿todavía estás durmiendo? Es lo que le está diciendo a la iglesia. Despiértate. Basta ya con sus excusas de cansancio. Yo necesito personas que están dedicadas a la oración. Ustedes no son mis discípulos. Ustedes no son mis seguidores. Ustedes no han visto los señales y los prodigios. Ustedes no han visto que yo caminé sobre las aguas. Ustedes no han entendido que yo soy el Mesías. Yo lo que necesito es que estén despiertos. No pueden ver, discernir este momento que 400 años antes Isaías habló de que yo iba a ser entregado. La tercera lección de este momento para la iglesia: tenemos que despertarnos. Basta ya con las excusas. Nadie aquí va a tener una excusa delante de Dios cuando Él venga y Él diga: ¿qué pasó con tu vida de oración? ¿Qué pasó con tu entrega? ¿Qué pasó con tu intencionalidad en tener comunión conmigo? ¿Todavía está durmiendo? Necesitamos seguir insistiendo en la oración. Porque si insistamos en la oración, podemos discernir la gloria del momento del Mesías. Yo voy a concluir con este pensamiento. Y yo sé que hablar de la oración, no es lo más popular del momento. Porque queremos fuego, queremos canciones que nos hagan brincar, queremos predicaciones que nos hagan revolcar, o queremos predicaciones que nos vuelen la cabeza. Que la iglesia se convierta como en una jaula de perros, que todo el mundo haga wow, 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 ¿verdad? Ustedes han ido a esa iglesia que viene un predicador y dice algo y todo el mundo dice wow, wow, wow.
Pero esta es la realidad, iglesia. El huerto de Getsemaní todavía está presente en nuestras vidas. Todos ustedes están en un huerto de Getsemaní. Getsemaní nos desafía. Getsemaní nos humilla. Y Getsemaní nos rompe. Y yo lo que quiero hacer es extender una invitación personal a cada uno de ustedes. Yo necesito que ustedes examinen su vida y su compromiso de oración. Yo saqué la guitarra porque quería cantar una canción con ustedes, pero no lo voy a hacer. Pero hay una canción que bendice mi vida. Y ustedes ya, yo creo que han conocido el corazón de su pastor y saben que yo tengo una alma clásica. Hay una canción que se escribió casi en los 1946, 1948. Una canción vieja, pero decía así: si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, Dios la responderá orando. Descansa en el Señor tus penas y el dolor orando. Bendito sea Jesús, ya puedo hablar con Dios orando. Yo quiero hablar con Dios. Yo quiero tener una comunión con Dios. Y esto es lo que yo le voy a pedir a la iglesia. ¿Qué tal si todos estamos de pie? Si hay alguien aquí hoy, ayer yo tuve una reunión con todos los líderes de la iglesia y yo se lo pedí a los líderes. Nosotros tenemos que orar. Nosotros tenemos que orar. Si hay alguien aquí hoy que dice: pastor, yo necesito mejorar mi vida de oración. Yo quiero tener una vida de oración mejor con Dios. Yo quiero orar más y yo quiero hablar con Dios más. Pues este es el momento perfecto para tú reconciliar ese pensamiento con Dios. ¿Y tú sabes cómo lo puedes hacer? Tomando un paso de fe, entendiendo que este altar, este espacio que está aquí, es sagrado. This is a sacred, holy place. Y si tú quieres mejorar en tu vida de oración, esto es lo que yo le voy a pedir. Getsemaní te desafía. Getsemaní te humilla. Getsemaní te lleva a un lugar donde tienes que soltar esos pensamientos y rendirte delante de Dios. Yo le voy a pedir a ustedes que tomen un paso de fe y que vengan a este altar y que simplemente le digan: Señor, aquí estoy. Yo quiero hablar contigo más. Yo quiero entregar más tiempo en la oración. Si ese eres tú, este altar está abierto. Y yo quiero que tú pases, porque yo quiero orar por ti. Y yo quiero ayudarte en tu vida de oración. Si tú sabes en tu corazón que tú necesitas hablar con Dios más, este es el momento perfecto. Es como yo le dije, Getsemaní te desafía. Quizás tú dices: ay, no quiero pasar al frente porque la gente me va a ver. Esto no tiene que ver con la gente, esto tiene que ver contigo. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, Dios te responderá orando. Puedes descansar tus penas y el dolor orando. Bendito sea Jesús, ya puedo hablar con Dios
orando. Iglesia,